Muy buenos días, mis amigos de Venezuela, mis amigos del mundo. Bienvenidos otra vez a Bajo Cadenas. A Bajo Cadenas es mi canal de YouTube, en el cual, pues, desde el 23 de enero estamos hablando sobre el proceso del retorno de la democracia en Venezuela. Hoy es jueves 30 de mayo y, bueno, lo que se tenía previsto que ocurriera ha ocurrido en Noruega. En Noruega, pues, no se pervirtió la ruta que se trae, no se negoció de ninguna manera, no se acordó absolutamente nada que no estuviera dentro de lo que ha sido la ruta que se asumió para el cambio del orden político en Venezuela. La ruta sigue siendo cese de la usurpación como primer y único requisito indispensable para que en Venezuela haya la auténtica transformación. No puede haber transformación en Venezuela con Nicolás Maduro todavía como presidente usurpador del el poder en Venezuela, o siquiera como Maduro, como candidato, como, tú sabes, aspirante en una posible elección. Eso no es absolutamente posible. Quedó claro, quedó todo, por supuesto, escrito sobre la mesa. Noruega obviamente asume una postura bien, tú sabes, filosófica, diplomática, que las partes se comprometen a continuar, tú sabes, intentando cualquier otro diálogo, a no hablar más de lo que se debe hablar, etcétera, pero la verdad en el fondo es que no hubo acuerdo. No hubo acuerdo y eso me permite a mí reafirmar nuevamente que estamos en el camino correcto, que estamos en el camino correcto y que vamos hacia una solución. No es gratis, por supuesto, tampoco que el día anterior a esos, vamos a decir, diálogos, a ese acuerdo, el mismo martes creo que fue, la Asamblea Nacional sesionara y, tú sabes, hizo un movimiento de la agenda, la cambió completamente y a última hora aprobó la inclusión de Venezuela en el Tratado Interamericano de Cooperación y de ayuda, tú sabes, humanitaria y de ayuda militar. Eso tiene, por supuesto, sus implicaciones políticas porque va a haber ayuda externa de nuestros aliados para el cese de la usurpación. Eso viene, amigos, no lo pongamos en duda. Solo nos resta como ciudadanos acompañar, hacer la presión interna y externa para que esto se dé a la mayor brevedad posible. Nosotros debemos retornar a las calles, debemos seguir protestando y no porque simplemente sea la protesta, porque nos da la gana, porque no, es que hay razones, es que hay motivos en Venezuela para sencillamente no salir de la calle, porque las condiciones económicas, sociales, políticas, las condiciones humanitarias son absolutamente graves y debe ser expresado, debe ser condenado, debe ser rechazado. Debemos retomar las calles para sencillamente decirle al mundo que ahora continuamos con nuestros esfuerzos de cesar la usurpación. Eso vendrá, amigos, vendrá en el tiempo, no mucho tiempo, pero requiere de nuestra presencia en las calles. Amigos, yo quiero hablarles hoy porque es que en esto de revisar las cosas y ir mirando las redes, me encontré con una foto que yo quiero que ustedes la vean. Esta foto podemos ver allí a el señor, voy a llamarlo así, señor Rafael Ramírez y la señora Michelle Bachelet de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU. Esto es una foto, vamos a decir, relativamente vieja, es una foto del mes de enero de este año. Rafael Ramírez visitó a la Bachelet para, por supuesto, hacer algunas denuncias en contra del régimen de Maduro y cómo el régimen de Maduro estaba, tú sabes, deteniendo y ejerciendo violencia y presión contra el pueblo de Venezuela, contra el pueblo chavista de Venezuela. Eso fue en enero. Pero bueno, ver esta foto a mí me provoca, me producen muchos sentimientos, porque esa foto uno puede leer, recuerda, el mundo es el texto, lo dijo Wittgenstein, y por supuesto en este texto, en esta imagen, uno puede leer muchísimas cosas. Aparte de que es esa imagen o esas figuras, especialmente la de Rafael Ramírez, están atadas a la historia
contemporánea de Venezuela. Están atadas a la responsabilidad política de estos, vamos a decir, personajes que ejercieron la política, ejercieron el poder en Venezuela. Estas fotos a mí me indican varias cosas, pero yo voy a empezar a hablar de este señor. Este señor Rafael Ramírez ha pretendido o pretende salir ileso del juicio histórico en Venezuela. Este señor fue presidente de PDVSA y ministro del petróleo desde el año 2002 hasta el año 2013, es decir, los 11 años más absolutamente fuertes del chavismo. Este señor condujo la máxima empresa generadora de riqueza de Venezuela, la Compañía Petróleos de Venezuela, PDVSA en sus siglas. Él fue presidente, él fue ministro del petróleo y él fue, recuerden, en aquel año 2006 cuando él se declara absolutamente chavista y declara a PDVSA roja, rojita, desde arriba hasta abajo. Veamos este video para recordar ese momento histórico cuando él pone la empresa nacional al servicio de Chávez y al servicio del PSUV. Los compañeros gerentes nos ayuden a borrar de nuestra normativa, de nuestros correos internos, de cualquiera de los elementos que dirigen la empresa, cualquier asunto que pueda meter una duda respecto a nuestro apoyo al presidente Chávez. Nosotros tenemos que decir claramente, como ustedes me han venido escuchando en las áreas que estoy diciendo, que estamos repitiendo, y ayer incluso lo dijimos en la prensa, que la nueva PDVSA es roja, rojita, de arriba a... En ese video, evidentemente, Rafael Ramírez hace la entrega, la alianza perfecta para la generación de recursos de la revolución venezolana y de las revoluciones en el mundo. A nadie se le olvida desde, vamos a decir, recuerdan ustedes la maleta con $800.000 que se llevó Antonino Wilson para Argentina, que iban para Cristina Kirchner para su campaña política. Eso lo sabe todo el mundo, eso es del dominio público. Esos dineros salieron de PDVSA, evidentemente no salieron sin la autorización de este ciudadano, por supuesto. Desde ese hecho, vamos a decir, tan vulgar y tan absolutamente corrupto como es llenar una maleta de dólares y llevárselo para el Carrizo, para otro país, para mandárselo a alguien como si fuera, ¿verdad?, un presente de chocolates, así mandaban la maleta. Lo mismo hicieron con todos los demás países socialistas del mundo. Salió dinero para toda América, para el Perú, para el Bolivia, para Ecuador, para Europa, por supuesto, para Zapatero, los españoles, Podemos, hasta Grecia fue a dar, recuerden, los dineros de PDVSA, todo el Caribe con Petrocaribe, con el ALBA. Toda América se nutrió de los dineros de PDVSA que este señor manejaba. Así que no me vengan a decir que es ahora una santa paloma. Este señor que sale de PDVSA en el año 2013, ¿verdad?, cuando empiezan a producirse, luego que muere Chávez, recuerden, se producen las fisuras dentro de lo que es el chavismo y, por supuesto, Maduro quiere ponerle la mano a PDVSA, pero Diosdado le quiere seguir metiendo la mano al CIENIAC y en medio de eso está la pelea Maduro-Rafael y, por supuesto, Diosdado Cabello. Todos ellos se creen, inclusive la fiscal, se creen dignos herederos de la, vamos a decir, de la estirpe de Chávez, que ellos también merecerían ser presidentes de la nación. Todos ellos se juegan, tú sabes, el liderazgo chavista y, por supuesto, es removido del cargo de presidente de PDVSA y de ministro de petróleo, lo nombran canciller un tiempo, ya en el 2017 lo nombran embajador ante la ONU y desde allí, por supuesto, se deslinda el del madurismo. Rafael Ramírez acusa a Nicolás Maduro de haber destruido
y destrozado la industria petrolera de Venezuela. Y usted me lamento, yo lo lamento muchísimo, Rafael Ramírez, pero usted sencillamente es muy responsable, más responsable incluso que el idiota del Maduro, de la destrucción de PDVSA. Usted condujo a PDVSA a ser roja rojita desde el tuétano, inclusive desde el momento cuando la asume, usted decide, ¿verdad?, acabar con todos los sindicatos que no fuesen chavistas, acabar, ¿verdad?, prácticamente militarizó PDVSA, eliminó el derecho a huelga y usted se cuadró y se arrodilló delante del chavismo y le entregó las riendas y le entregó los dineros que PDVSA producía a Chávez. Y con ese dinero ya todos sabemos qué hizo. Usted recuerda que su primo fue detenido en la Argentina también con una valija de $5 millones, su primo, y usted, recuerde, Rafael Ramírez, fue condenado en una corte de los Estados Unidos por la demanda que hizo la empresa Harvest Natural Resources. Usted tiene que pagarle, no sé si lo ha pagado ya, pero tiene que pagarle a esa empresa $1.400 millones, porque usted sencillamente abusó de su poder, usted extorsionó esas empresas para poder firmar la venta de Petrodelta. Usted usufructó dinero de ese precio y usted en este momento está gozando de todos los dineros que se pudo, ¿verdad?, extraer de PDVSA a través de todas esas empresas que usted sabe la larga historia que tiene de esas empresas fantasmas que se crean solamente para hacer negocios sucios y para extraer los dineros de PDVSA. Así que usted no es ningún santo, ni usted es ningún símbolo de la decencia, ni usted es ningún símbolo de la dignidad venezolana o latinoamericana. Los venezolanos conocemos quién es usted. Usted se convirtió, y voy a recordar, en la chequera también de los boliburgueses, de toda esa casta chavista que se adueñó de los dólares a través de PDVSA y que usufructuó cosas tan simples como los aviones privados de PDVSA para ir a Estados Unidos, para ir a Londres, para ir a París, a comprar ropa, a comprar medicina, a comprar zapatos, porque usted sabe que esa vaina usted la permitió. Toda esa nueva casta de nuevos ricos con los dineros venezolanos, sustentada y validada, por supuesto, por usted y por toda su gestión. ¿Qué sucede ahora, señores? Que ahora ese señor se reúne con Michelle Bachelet, la alta representante, la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU. Él fue miembro de la ONU. Entonces ahí es donde yo me pregunto, ¿cómo figuras con estas historias tan negras, con estas, vamos a decir, entretelones de vida, con estas demandas, con esta, vamos a decir, pasado vergonzoso, pueden constituirse así como en figuras públicas decentísimas ellas, que andan por el mundo hablando de dignidad, hablando de justicia, hablando de derechos humanos, cuando son partícipes, son responsables de la muerte de miles de venezolanos, cuando son responsables de la destrucción de una nación, cuando son responsables de la violación de todos los derechos humanos conocidos que pueda haber, ¿verdad?, en el Estatuto Internacional para los Derechos Humanos, desde la simple libertad de expresión hasta la manipulación, el robo y todo lo demás. Uno dice, ¿cómo? ¿Con qué cara? Los izquierdistas son esa clase de personas, esa casta de seres humanos que de alguna u otra manera han logrado enquistarse en el mundo político internacional de una manera muy digna porque se asocian discursivamente, tú sabes, a los ideales más altos del ser humano, a la libertad, a la honestidad, al derecho de los pueblos, al derecho individual, al trabajo noble, al derecho a ser libres, a no ser oprimidos, etcétera, a todo ese discurso, porque es un discurso, de ahí no pasa. La realidad de Venezuela es una prueba
para todo el planeta de que esa actitud es discursiva, no tiene expresión en la realidad, no tiene expresión práctica, porque la realidad demuestra que esos mismos seres humanos que hablan de derechos, que hablan de libertad, que hablan de justicia, condenaron a un país a la ruina, a la miseria, a la cárcel, a la destrucción, a la involución histórica, porque hoy estamos peor que hace 100 años. Así que ese discurso, ellos se asocian, ellos se elevan, pareciera que es una categoría suprahumana, más allá de nosotros, los normales, que ellos se elevan. Tú ves la actitud de Rafael Ramírez, ellos son así como muy nobles, como muy altos, como muy por encima del bien y el mal para juntarse con los seres humanos mediocres y de bajo pelo. Señores, no hay que dejarse engañar de ese discurso, porque es un discurso izquierdista que solo busca la constitución de una casta política que se hace uso de los nobles ideales para perpetuarse en el poder. De estos discursos socialistas, que ya tengo varias promesas, yo lo sé, vamos a hablar para desmontar esos discursos, porque tú, Rafael Ramírez, en algo tuviste razón. PDVSA hoy en día es roja, rojita, desde arriba hasta abajo. Y la expresión más grande de ser rojo, rojito es que es un desastre, es que es absolutamente una ruina nacional. La industria más importante de Venezuela y quizás del mundo a nivel petrolero, la llevaste a la expresión más insignificante, más arruinada, más vil y más deplorable del continente. En eso tuviste razón. Hoy en día PDVSA es lo que tú y otros como tú hicieron de ella, roja, rojita. Nada, es menos que nada. Es sencillamente la expresión del fracaso del socialismo en Venezuela. Seguiremos hablando, mis amigos. Muy buenos días.